Hace 18 años Dios me sacó de la carpa. Habrán leído sobre Abraham, que fue llamado y Dios le dijo: sal de la carpa, sal de tu tierra y de tu parentela, y te multiplicaré, te bendeciré y serás bendición. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia, le dijo el Señor. Te multiplicaré y serás bendición. Génesis 12:2. Era yo un joven de 20 años cuando Dios me incomodó y salí de mi país, de Panamá, para llegar a Estados Unidos. Había una gran crisis. Diga, había una gran crisis. Era el tiempo de la invasión americana, la invasión de Estados Unidos a Panamá. Y unos 6 meses antes tuve la oportunidad, pensé yo que era una oportunidad, pero era el plan de Dios, de salir de Panamá antes de esa invasión, llegar a Estados Unidos para alcanzar lo que llamamos el sueño americano. Llegué sin dinero, sin recursos, muy joven, sin título universitario, porque no pude terminar la universidad al salir de Panamá. Y a muy temprana edad, en mis edad de teenager, como le decimos, tuve una gran visión donde me veía detrás de un gran escritorio. Diga, gran escritorio. Había salido de una gran crisis, pero tuve una gran visión de que me veía detrás de un escritorio enorme, administrando muchos negocios. Y como le comenté, pues no teníamos dinero, no teníamos recursos, no conocíamos ni siquiera a bancos, porque mi padre difícilmente tenía, si acaso, una cuenta de banco con algunos ahorros, unos $10,000 cuando llegamos a Estados Unidos. Y muchos años después, al comprar uno de los hoteles, pude ver ese escritorio, un escritorio enorme que nunca más he visto en una mueblería, en una tienda de muebles de oficina o nada así. Era algo que era tan particular como lo vi en esa visión. Era el inicio de una nueva temporada para mí. Allí empezó una nueva empresa, un nuevo negocio, la administración de hoteles y muchos otros negocios que el Señor había puesto delante de mí. No sabía cómo hacerlo, no tenía los recursos, no tenía la experiencia, muy joven, pero a temprana edad, estando en Panamá, emprendí en varios pequeños negocios durante mi educación secundaria y universitaria, para ganarme la vida, para pagarme la universidad. Decidí estudiar en una universidad americana que estaba en una de las bases americanas en Panamá. Y recuerdo que el semestre de la universidad costaba $2,149. Esa cifra nunca se me va a olvidar, porque le pedí ese dinero a mi padre cuando él tenía $10,000 ahorrados de toda su vida. Y como buen padre me dijo: mi hijo, aquí está mi cuenta, todo lo que está aquí es para ti, así como dice esa alabanza de nuestro Padre. Y yo le dije: sí, quiero estudiar ahí.
Y él, sin dudar, sin juzgar, sin cuestionarme, me puso los recursos a mano. Y le dije: solamente necesito eso para mi primer semestre, porque después de eso yo me supliré y te cancelaré ese dinero, te devolveré ese dinero. Y así fue. Emprendía negocios de comprar, vender, de filmar bodas y cumpleaños en los McDonald's y muchas otras cosas. Cualquier oportunidad que venía a mis manos, yo aprovechaba, porque tenía una meta, tenía un deseo. Sabía que no quería seguir esa vida que vivíamos. Éramos humildes, éramos, por decirlo así, pobres. Vivíamos en uno de los barrios más pobres de Panamá, en un apartamento que es quizás un poquito más grande de la habitación del hotel donde nos hemos hospedado estos días. Pero nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó el pan en la casa, en la mesa. Dios fue bueno. Mis padres se esforzaron para darnos una buena educación y nos puso en una escuela bilingüe donde aprendí el inglés, que a su vez era una escuela cristiana. Y allí fue donde comencé a escuchar y aprender sobre la Biblia, sobre Cristo, sobre la palabra. Soy de descendencia hindú, y en la cultura hindú, así como muchas culturas asiáticas, hay miles de dioses. Hay uno para cada necesidad. Así que ¿por qué confiar solamente en uno, verdad? Diría cualquiera. Uno para el dinero, uno para el amor, uno para la familia. Pero yo conocía a un Dios de poder, a uno solo, que era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios de provisión, un Dios que bendice, un Dios que habla si le escuchamos, un Dios que restaura, porque me restauró, un Dios que nos prospera. Dios me sacó de la carpa. Él tenía un plan y un propósito para mi vida, mucho antes de que yo lo supiera, mucho antes de lo que yo entendiera. Así como dice el Salmo: mi embrión vieron tus ojos y fueron formadas todas estas cosas. Dios me había formado desde el vientre de mi madre y me estaba guiando por un camino, aunque yo no lo sabía. Y al llegar a Estados Unidos me encontré con muchos desafíos, sin dinero, sin recursos, sin la experiencia, sin las conexiones. Pero como dice nuestro apóstol, Dios es un Dios de conexiones, relaciones y asociaciones. Él tenía un plan y un propósito. Él tenía una nueva temporada para mí. Quiero hablarles un poquito de Josué. Josué 1, del 2 al 9, habla de cuando Moisés muere y de su sucesor Josué. Y le dijo: tú y todo este pueblo, levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy hoy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano
hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice una vez más, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero diga bien, con más ánimo. Todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, dice una vez más, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué tremenda palabra, qué tremenda impartición de Moisés sobre su sucesor, qué tremenda impartición de Dios sobre la vida de Josué que sucedía a Moisés. Y entre todos esos versículos podemos ver muchas palabras repetidas. Y cuando es así es porque Dios quiere hablarnos, quiere reconfirmarnos, quiere que pongamos atención a esos detalles. Esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, sé muy valiente, no temas, guarda mi palabra, estaré contigo, serás próspero, prosperaré todos tus caminos. Son las palabras que resaltan en esos versículos. Y si las leemos una y otra vez, podemos entender por qué están repetidas. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios tenía un plan. Dios tenía una nueva temporada. Y Dios me estaba preparando para cosas mayores. Inicié con un pequeño negocio en Estados Unidos. Y al pasar 4 años tuve la oportunidad de emprender en el negocio de los seguros, con una agencia de seguros que se dedicaba especialmente a la hotelería. Dios tenía sus ángeles a lo largo del camino. Luego de esa experiencia entré a la industria hotelera con compañías hoteleras como Radisson, como Wyndham y como la cadena Choice Hotels, como vendedor de su franquicia. Y allí fue aprendiendo distintas fases del negocio de la hotelería. La industria de los seguros nos dedicábamos exclusivamente a la hotelería. Y pude conocer mucha gente. Pude conocer pequeños empresarios y grandes empresarios, grandes hoteleros. El Dios de conexiones, relaciones y asociaciones me estaba preparando. Dios tenía un plan. Primero me sacó de la carpa, pero Dios tenía que hacer algo después de eso, y era cambiar mi mentalidad. Venía de pocos recursos, de una vida humilde, sencilla. Y ese negocio, ese primer negocio que emprendimos, con los pocos recursos que teníamos y algo de deuda que adquirimos de parte de amigos y familiares,
pues logré venderlo cuando emprendí en estos otros trabajos. Y con mucho esfuerzo, al pasar los años, invertí en mi primer hotel. Era un Holiday Inn. Lo que pude vender mi negocio lo invertí en mi primer hotel y era como un 10% de acciones en un hotel. No era el socio principal, no era el operador, simplemente un accionista. Y seguí trabajando hasta que llegó un momento donde me acordé de ese escritorio y decidí establecer mi compañía de administración de hoteles. Y comencé a emprender. Y el Dios de conexiones, relaciones y asociaciones comenzó a traer los inversionistas, los socios, los bancos, los abogados, los consejeros, las franquicias. Y llegué a tener unos 16 hoteles, acciones en 16 hoteles. Gloria a Dios. $16 hoteles. Tenía yo, si acaso, 30 años. Aún siendo joven, alcancé algo que muchos de mis familiares o conocidos no habían podido alcanzar en 20, 30, 50 años. Dios tenía un plan conmigo. Dios tenía algo especial, pero no sabía que era el Dios que conozco hoy en aquel tiempo. Mis pensamientos eran limitados porque con los recursos que contábamos, o más bien con la falta de recursos que contábamos, era imposible adquirir un hotel de una cadena de Marriott, de Hilton, de Holiday Inn o cualquier marca, por decirlo así, o sin marca. Era imposible. Pero Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Dios me sacó de la carpa, me dijo: cuenta las estrellas. Y qué locura de contar las estrellas, porque ¿quién podría contarlas si son innumerables? Pero ahí entendí un mensaje, una revelación. Dios tenía mucho más de lo que yo podía ver con mis propios ojos, de lo que yo podía alcanzar con mis propias manos, con mis propios esfuerzos, o poniendo la mirada en los recursos que había. Dios cambió la mentalidad. Y hemos escuchado esa palabra que dice que la buena obra que Él inició, Él la perfeccionará. Él la estaba perfeccionando, aunque yo no lo sabía. Y así como dice esa alabanza: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Él siempre está obrando. Él no se cansa. Él es 24/7, 365. Dios me sacó de la carpa, me dijo: cuenta las estrellas. Me cambió la mentalidad. Para que Dios haga su propósito en nosotros, Él nos va a incomodar primero. Yo no sé cuántos están esperando un milagro, pero es difícil ser incómodo. Es difícil dejar algo que estás acostumbrado para aventurarte o para intentar algo nuevo. Es difícil. Es humano
pensar así. Pero dice la palabra que con Dios todo es posible. Todo es posible. Así que el primero quiere sacarte, incomodarte, cambiar tu mentalidad para que Él pueda obrar en ti, para que tú puedas desarrollar esa relación con Él, para que tú puedas desarrollar tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un Dios de bendición, y Él comenzó a mostrarme milagros, prodigios, señales al conocerle. Pero luego de alcanzar esos 16 hoteles, llegó un Goliat y un Amán a mi vida. Un Goliat que acabó con mi matrimonio, acabó con mi familia, acabó con mis relaciones, conexiones y asociaciones. Un Goliat que no pude vencer. Y poco después me enfrenté a un Amán que solamente deseaba la soga para mí, que ya tenía la horca preparada para mí, donde muchos dijeron que cualquier otro se hubiera suicidado después de haber perdido todo. Cuando muchos, a pesar de que me conocieron en otra fase, en una fase de desarrollo, de promoción, de desarrollo, de aumento, ahora me veían con otros ojos. Dios tenía una nueva temporada para mí. Me había sacado de la carpa, me había mostrado las estrellas. Estaba cambiando mi mentalidad, pero también estaba cambiando mi entorno. Dios tenía que limpiar todo, y todo era todo. Así que puedo entender si alguien está aquí y lo que está enfrentando o lo que requiere ese paso de fe sea incómodo. Te puedo entender perfectamente. Y luego de perderlo todo, un día llegué a la casa de Dios, a una pequeña iglesia en las montañas de Asheville, Carolina del Norte, por medio de una sierva que Dios había preparado, una hija de Osana que Dios había puesto en mi casa para ayudarme con el cuidado de mis hijos. Dígame si Dios no tenía un plan. Yo no era cristiano, conocía la palabra porque estudié en una escuela cristiana, pero éramos de tradición y religión hindú. Pero Dios había puesto a alguien ahí. Y me vi sentado en esa iglesia un día. Era más pequeña que esta iglesia, unos 200 hermanos, y algunos, y la mayoría mexicanos y otros latinos. Pero llegué a esa casa un día y me senté en una silla, creo que era la tercera fila, en una esquina, escuchando la adoración, escuchando la administración. Fueron 2 horas de lágrimas que yo no entendía. Y al salir de la iglesia me sentía como avergonzado de haber llorado tanto, porque pensaba, pues, ¿qué dirán estos 200 extraños de mí que me la pasé llorando todo el culto?
Pero al salir de ese lugar sentí una paz, un gozo, una paz que no tiene explicación. Y regresé el próximo domingo y volví el domingo siguiente y pasé adelante para hacer la oración de fe. Y han pasado 18 años. De haber conocido al único y verdadero Dios. No necesitaba ni 1000 ni 2000 dioses, solo uno que era todopoderoso. Un Dios que me amó sin conocerme, sin yo mismo conocerme, que me amó a mí primero. Un Dios que me mostró su amor, su perdón. Un Dios que comenzó a restaurarme. Un Dios que estaba obrando, como decimos, detrás de las cortinas, sin yo saberlo. Cuando Dios tiene un plan contigo, Dios se manifiesta. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, aun con aquellos que no están aquí, aun aquellos que no le conocen, porque Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que creó lo bendijo, así como al hombre. Creó al hombre y lo bendijo. Y ese ha sido su deseo desde la creación, es de bendecir. Dios me estaba introduciendo a una nueva temporada. Él es el Dios de tu nueva temporada. Y después de algún tiempo entendí lo que decía esa promesa y ese versículo en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hoy estoy viendo esa promesa cumplirse en mi vida, en mi familia, en mis empresas, en mi ministerio. Desde el inicio me profetizaban y me decían muchos conocidos y no conocidos que iba a predicar la palabra, que iba a ir por toda la tierra a predicar su palabra. Y recuerde, yo lo había perdido todo. Yo decía, eso no es lo mío. No estudié para ser conferencista ni estudioso de la Biblia en aquel entonces. Es imposible. Eso, yo soy un empresario. Yo tengo que enfocarme en los negocios para ver cómo me vuelvo a levantar. Pero Dios tenía un plan. Y cuando pones a Dios primero, Él se encarga del resto. Amén. Cuando Él empieza a trabajar contigo, cuando Él activa su plan en ti, cuando Él te quiere llevar a otro nivel, te saca de la carpa, te muestra las estrellas, te cambia la mentalidad, te lleva al taller del maestro, te trae a la iglesia AMI. ¿Por qué? Diga por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Diga otra vez por qué. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Has estado esperando una palabra. Avanza, levántate, actúa en fe. El Dios de fe está aquí. El Dios de fe quiere transformar tu mente. Alguien necesita un milagro. Alguien necesita recursos.
Ayer se me acercó una hermana, no sé si esté aquí, que tiene un negocio de ropa, de resort, y le pareció curioso y conversamos unos minutos al salir del desayuno. A ella le digo: nada hay imposible para ti, nada hay imposible para Dios. El Dios de conexiones, relaciones y asociaciones está aquí, está en esta casa, está en este lugar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Pero Él te dice: levántate y recibe esta palabra, hermana. Si estás aquí, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Levántate. Yo lo había perdido todo. Lo que tenía eran deudas millonarias. Y luego de conocer al Señor un día, con las deudas que me habían quedado y lo poco que me había quedado, decidí vender lo que quedó. Amaba al Señor, había conocido mi nuevo amor, y el estar en la iglesia, estar en la casa de Dios, servirle y ser de bendición era un anhelo, un deseo ardiente cada día. No era solamente de domingo a domingo, sino todos los días. Y si había algún día que no había alguna actividad, era como un vacío en mi vida. Y pensé vender lo que quedaba, porque lo que quedaba no tenía mucho valor. Y decidí ponerlo a la venta y dedicarme al ministerio, a hacer la obra misionera. Pero Dios me había dado un don y un talento. Dios me había dado el don de ser un empresario con un talento especial. Y al decir que quería hacer la obra, no era un mal pensamiento o un mal deseo. Pero Dios me dijo: te he dado un don y un talento, no para que lo entierres, sino para que seas bendición a la obra y a otros. Y esa es la razón por qué estoy aquí hoy, para ser bendición, para impartir una bendición sobre ustedes, para impartir una bendición sobre esta casa. Conocí a su pastor hace 10 años y algunos otros hermanos que hemos visto en estos últimos días, en un viaje donde el Dios de provisión, el Dios de restauración se manifestó a mi vida cuando conocí a mi esposa en un viaje a Israel, a Tierra Santa. Quería venderlo todo para dedicarme a la obra, pero Dios tenía otro plan para mí. Y una vez más, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Te he dado un don y un talento, y serás bendición. Y yo me preguntaba: pero ¿cómo voy a ser bendición si lo perdí todo? Era el hablar de mucha gente, el maldecir de mucha gente, el señalamiento, la acusación, la pena. Era lo que vivía en ese momento. Y esa palabra me decía: serás bendición. ¿Cómo podemos ser bendición en momentos así? Dios tenía un plan. Y hoy se acaba tu preocupación. Hoy se acaba la tristeza. Hoy se acaba toda necesidad, porque recibimos vino nuevo.
Hoy es el primer día de tu nueva temporada. Y esa fue la introducción. No vengo a hablarte de la teología de la prosperidad, de cómo ser millonario, ni nada así. Pero cuando le sirves al Señor, hay recompensa. Hay poder de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y todo es, solo 10 lo dijeron. Todo es. Amén. Todo lo que está escrito de nosotros tiene cumplimiento. Y Dios nos dejó un manual, una Biblia. Dios nos dejó su palabra que está llena de promesas. Y al que cree, todo le es posible. Y todo es todo. Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Pero ¿qué vamos a hacer cuando recibamos esas riquezas? Y aquí sí puedo hablar del dinero, de los millones. ¿Qué vamos a hacer cuando recibamos esa bendición de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Medite en eso. ¿Qué voy a hacer cuando tenga mi primer millón? Yo nunca soñé ser millonario, aunque vi ese escritorio grande y administrando muchos negocios. Nunca pensé que iba a ser millonario. Nunca soñé eso. Pero cuando comencé a escudriñar la palabra y a conocer al Dios de provisión, al Dios que suple, al Dios de multiplicación, y a ver los milagros, señales y prodigios, pude entender que Dios tenía un plan. Dios me había dado el talento y un plan tenía Él con eso. Y al poner a Dios primero, al servirle a Él primero, al dedicarme a la obra, pasaron 10 años cuando comencé a ver muchos milagros. Y he aprendido algo de mi pastor. Cuando te gozas en la bendición de otro, tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente. Tú eres el próximo. Tienes que creerlo. Así que cuando escuches un testimonio de alguien de la casa o de alguien que visita, que es bendecido, que comparte su testimonio, gózate, gózate, porque tú eres el próximo. Y vi milagros financieros, vi milagros de sanidad, vi milagros de restauración de matrimonios. Y cada vez yo le decía: Señor, ¿y yo cuándo? ¿Y cuándo me toca a mí? Pero cada vez que escuchaba algo, cada vez que veía un testimonio, me gozaba, me alegraba, me bendecía, hasta que llegó el momento. Y voy a tener que acortar la historia porque hay mucho material aquí. Muchos preguntaron: ¿y cómo lo has hecho? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto de perder todo y hoy día tener 10 hoteles? No acciones, no ni 10, ni 15, ni 20%, 100% de las acciones. Dios me sacó de la carpa. Me dijo: levántate
Mira las estrellas, así será tu descendencia. Te bendeciré y serás bendición. Dios tenía un plan. 10 hoteles y otros negocios como Starbucks, Chipotle, plazas comerciales, negocios que yo no había imaginado, pero Dios me ha diversificado en otras áreas comerciales. Y me preguntaban cómo. Y yo tengo 2 versiones que quiero compartirles. Hay una versión bíblica y una versión personal. ¿Cuál quisieran escuchar primero? Gloria a Dios, aquí todos son santos. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Puedo omitir la otra versión personal si gustan, o es muy sencillo. A Dios le dio la gana. Sencillo como eso. Dios es un Dios de bendición. Ya Él lo había dicho en su palabra. Los creó y los bendijo. Y Dios quiere bendecirte. Ese es su deseo. Ese ha sido su deseo desde la creación. Dios es un Dios de multiplicación. Dios quiere hacer cosas nuevas. Pero muchas veces nos encontramos con dificultades y adversidades. Y tenemos que actuar así como actuó Salomón: pedir sabiduría. Y en su palabra está toda la sabiduría que necesitamos. No necesitamos hablar con el vecino, y a veces hasta con los hermanos es un poco difícil si no tenemos la capacidad, la preparación, la madurez espiritual. Nadie se ofenda, por favor, pero hay cosas que le pertenecen a Dios, y en lo secreto Él te puede revelar. Filipenses 4 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cuando muchos dicen que mi humildad les bendice, me recuerda esta palabra y me bendice cuando escucho esas cosas, porque es lo que Dios ve en nosotros. Es Dios hablando por medio de sus profetas, sus siervos. Y cierro con esto. Lo que le acabo de compartir no es una historia, no es un cuento, es mi testimonio, o decirlo así, parte de mi testimonio, porque me quedó corto el tiempo. Pero cierro así. Dios te quiere sacar de la carpa, te va a incomodar. Permítele a Dios obrar y que te incomode. Él quiere cambiar tu mentalidad. Él quiere hacer algo nuevo. Hoy es el último día de esta conferencia. Yo he sido bendecido. Yo he sido tocado por todos los pastores, los ministros, los generales de Dios que han pasado por este altar y en esta conferencia. Y en cada predicación, en cada participación, he recibido ánimo, anhelo, confianza, fe. Y Dios quiere seguir trabajando en nosotros, porque la obra que Él inició, Él la perfeccionará.
Dios exige obediencia. Él quiere que le seamos fiel y que guardemos sus mandamientos y sigamos sus estatutos. Dios es un Dios de bendición y Dios quiere bendecirnos. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quiera bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites, para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.